Gracias, señora presidenta. Antes quería hacer una referencia a la jornada de hoy como corresponde, en particular ya que se está cumpliendo un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y eso entiendo que es una fecha que no debemos dejar de tener presente todos y todas las ciudadanas del mundo, no solamente de nuestro país. Previamente a ingresar a nuestra exposición general y de responder las preguntas formuladas por el señor interpelante, permítame, señora presidenta, realizar brevemente algunos comentarios de apertura. En primer lugar, decir que para esta ministra, como reiteradamente lo he sostenido, es un enorme privilegio y honor que con sumo gusto asumo comparecer hoy ante este recinto parlamentario del que me siento parte. Por tanto, nada de lo que hoy pueda expresar pretende cuestionar el valor institucional que representa este ámbito profundamente democrático, mucho menos menoscabar su fundamental y necesario rol de contralor parlamentario sobre la gestión de gobierno. Pero nada de ello impide, dicho con el máximo respeto hacia esta institución y al señor miembro interpelante, que en esta oportunidad debamos firmemente reflexionar acerca de cuál es el real sentido que tiene esta instancia y a partir de ello reflexionar acerca de cuál es la pertinencia y aún la oportunidad de la misma según veremos en el desarrollo de esta exposición. Y en ese orden nos preguntamos qué es lo que provoca hoy esta interpelación. ¿Es acaso cuestionar que el Estado, no el gobierno, el Estado, ante la flagrante y burda estafa a la que se ha visto sometido el pueblo uruguayo, haya enérgicamente reaccionado en defensa del interés público y adoptado la decisión de promover las acciones que son propias de un Estado de Derecho? Se pretendía quizá que el Estado uruguayo pasivamente mirase para el costado como si nada hubiera ocurrido y simplemente siguiera adelante con la ejecución de un importante contrato que además supone un esfuerzo enorme para los contribuyentes, sobre pretexto de la impostergable necesidad de contar a cualquier precio con las patrulleras oceánicas. Nos adelantamos a decir, para despejar inicialmente cualquier atisbo de duda, que el Poder Ejecutivo, ante el escándalo mayúsculo derivado de los gravísimos indicios de irregularidades vinculadas con la garantía de cumplimiento de un contrato muy importante y oneroso, únicamente dispuso lo que por derecho está obligado a hacer: dar noticia al sistema judicial penal y mandatar para que los organismos del Estado competentes, entre ellos el Ministerio de Defensa Nacional, promueva todas las acciones jurisdiccionales y administrativas, tanto en el fuero interno como en el extranjero, que por derecho correspondan, para la protección, defensa y eventual resarcimiento de la República Oriental del Uruguay, de acuerdo con la resolución D/114 de 22 de octubre de 2025, ni más ni menos. Otra vez nos preguntamos, ¿qué es lo que puede generar semejante repercusión del sistema político y de los partidos de la oposición? En ese sentido, buscando justificar un debate que creemos totalmente infundado y además riesgosamente inoportuno, se ha intentado instalar un cierto relato según el cual cuestionar, más allá de los muy serios motivos para ello, el proceso que culminó con la compra directa de las OPB y toda su posterior etapa de ejecución del contrato y muy especialmente el afer de la vergonzosa garantía de fiel cumplimiento aceptada por la anterior administración, constituye una suerte de actitud antipatriótica y contraria a la imperiosa necesidad de contar con los medios navales para el ejercicio de nuestra soberanía nacional. O peor aún, que la más que razonable y mesurada acción de gobierno al decidir en salvaguarda del interés nacional iniciar todas las acciones que por derecho pudieran corresponder, de alguna manera esté propiciando ante la actual falta de un control efectivo en aguas de nuestra soberanía el desarrollo de actividades ilícitas, tales como la pesca ilegal o el narcotráfico. Rechazamos enfáticamente, señora presidenta, esa idea que nos parece busca desviar el foco de atención. En este debate político no hay un sector que pueda arrogarse con exclusividad encarnar el valor de la defensa de la soberanía nacional y de la protección de los recursos del país respecto de otro sector que está en contra de ello.
De ahí que entendamos, resulta impertinente, dicho con el mayor de los respetos, pretender asignar al gobierno o a este ministerio un designio político contrario a la necesidad de dotar a la Armada Nacional, a nuestra Armada Nacional, de los medios que le permitan desarrollar su misión fundamental en la protección de la soberanía nacional y de los recursos del país. Insistimos, no hay nadie, ni esta ministra, ni el equipo de gobierno, ni la propia fuerza política a la que pertenezco, que sea contraria a la imperiosa e impostergable necesidad de desarrollar de manera efectiva el control de nuestro amplio sector marítimo de soberanía. Es muy claro que, como sostuvo el exministro Eleuterio Fernández Huidobro, no hay soberanía en su sentido esencial sin la presencia y control real y eficiente del Estado. Tampoco podemos admitir, señora presidenta, que se plantee la discusión sobre esta compra directa y aún de las acciones que legítimamente se han adoptado ante el fraude del que ha sido víctima la sociedad uruguaya, intentando colocar a esta administración de gobierno en situación contraria a nuestras Fuerzas Armadas y particularmente a la Armada Nacional. Además de injusto y fuera de lugar, es desde el punto de vista institucional un argumento infeliz y peligroso por ser potencialmente desestabilizador, según el cual, para defender a rajatabla una gestión del pasado notoriamente reprochable, parece no tener reparo alguno en intentar incluso generar un inexistente enfrentamiento entre el mando superior y las Fuerzas Armadas. Permítame, señora presidenta, decir que ese no es ni puede ser el eje del debate del día de hoy. Lo que en todo caso realmente nos debemos como sociedad, con absoluta seriedad y responsabilidad institucional, es discutir, reflexionar respecto de si el supremo interés general a cuyo servicio estamos, está siempre subordinada a la acción del Estado, se ve satisfecho cabalmente mediante la presente contratación pública. Esto es, examinar si desde la perspectiva de las estrictas pautas de buena administración a la que jurídica y éticamente está obligada la acción de los gobernantes, la presente contratación para la construcción y compra de 2 patrulleras oceánicas, otorgada directamente con el astillero español Francisco Cardama, Sociedad Anónima, fue y es la que mejor satisface al interés general. En definitiva, lo que está en discusión es si fue o no una buena decisión la adoptada por la anterior administración, si fue o no la más conveniente para el interés general o si se actuó o no escrupulosamente en el manejo de los fondos públicos. Ese dilema cobra mayor dramatismo a la luz de los sucesos que se han conocido recientemente y que dicen relación con un fraude inaudito y que además, quizá lo más trascendente en este ámbito político, pone en evidencia inexcusables omisiones de parte de quienes nos han precedido en la gestión ministerial. También antes de iniciar el pormenorizado análisis de este asunto, debemos realizar otro orden de rápidas puntualizaciones. En efecto, como es sabido por este alto cuerpo, el Estado debe, en este caso, actuar con suma prudencia, con reserva, elementales criterios que habrán de guiar nuestra exposición del día de hoy. Ello por cuanto la propia temática, objeto de la presente contratación, refiere a una cuestión propia de la defensa nacional e impone, por tanto, un manejo reservado de los aspectos que se ventilen, teniendo además en cuenta que precisamente esa fue la causal jurídica y oportunamente invocada para la compra directa por excepción. Además de ello, y como se sabe, del contrato celebrado surgen muy severas obligaciones de confidencialidad, de reserva, que también es imperativo observar por parte del Estado a fin de no incurrir en incumplimientos contractuales, lo que agrega una adicional carga de prudencia a nuestra comparecencia en esta jornada. Por otra parte, precisamente en lo que refiere a la relación jurídica entre el Estado uruguayo y la empresa proveedora, el deber de discreción no solo deviene formalmente impuesto por las obligaciones contractuales, sino también ante la conveniente prudencia que necesariamente debe presidir la acción de gobierno, en tanto como es notorio se están desarrollando acciones en defensa del Estado, siguiendo para ello una estrategia que busca defender de la mejor forma los intereses públicos, lo que, como es fácil de entender, obliga a ser muy discretos en los anuncios que podamos dar en el día de hoy, a efectos de no perjudicar los intereses del Estado. Por último, corresponde recordar que actualmente se está instruyendo a instancia del Ministerio de Defensa Nacional, lo voy a reiterar, se está instruyendo a instancias del Ministerio de Defensa Nacional, no ha culminado,
un procedimiento disciplinario administrativo de investigación, aún en trámite, que naturalmente habrá de determinar en su momento la adopción de decisiones administrativas por parte de nuestra Secretaría de Estado, los prejuzgamientos sobre eventuales irregularidades y menos aún atribuir hipotéticas responsabilidades jurídicas, naturalmente vamos a evitar hacerlo. Todos estos aspectos no solo imponen una responsable mesura para quien hable, sino que respetuosamente entendemos también deberían ser tenidos muy en cuenta por todos quienes participamos en la instancia parlamentaria, en el entendido que todos, sin excepción, buscamos el bien común y lo mejor para nuestro país. Yo quiero hablar, sí, acerca del fraude cometido contra el Estado uruguayo. Realizados los anteriores comentarios que entendimos necesario efectuar a modo de introducción, pasemos entonces de lleno a la consideración de los hechos que motivan nuestra presencia hoy ante el Senado de la República. A continuación, veamos un repaso cronológico de los hechos relativos a la garantía de fiel cumplimiento de contrato. Con fecha 15 de diciembre de 2023, el Estado, persona pública mayor, Poder Ejecutivo, Ministerio de Defensa Nacional y Francisco Cardama, Sociedad Anónima, luego de un complejo proceso, firmaron un contrato de construcción y venta de 2 buques OPV Offshore Patrol Vessel de características expresadas en el mismo. Dicho contrato fue suscrito por el entonces Ministro de Defensa Nacional, hoy senador interpelante, y por Mario Cardama Barrientos en representación de Cardama. El monto total de dicho contrato asciende a 82.270.000 euros. De las cláusulas 11 y 27 del mencionado contrato surge la obligación de Cardama de construir 2 garantías en un plazo de 45 días desde la suscripción del contrato. A. Garantía de reembolso por el monto de reembolso total del primer hito del contrato de cada buque, cláusula 11 final, por un equivalente de 8.227.000 euros. B. Garantía de fiel cumplimiento por el importe equivalente al 5% del monto total del contrato vigente durante toda su etapa de construcción y 12 meses posteriores a la entrega de los buques, cláusula 27, el monto de la misma es de 4.113.500 euros, por supuesto. La constitución de ambas garantías son requisitos necesarios para la entrada en vigor del contrato, tal como se establece en la cláusula 36ª. Corresponde ya de inicio señalar que el contrato no estableció, como impone la práctica contractual y el más elemental sentido común en todo caso, que las entidades emisoras de las garantías en favor del Estado debieran ser de una calificada reputación y solvencia, lo que es francamente una omisión criticable que desprotegió al Estado. Contrasta fuertemente esa omisión totalmente perjudicial para el interés del país con otras exigencias del propio contrato en las que, en exclusivo beneficio de la empresa constructora, establecieron, por ejemplo, que la carta de crédito de carácter irrevocable y confirmada deba ser emitida por un banco internacional de primera clase para garantizar los pagos. Cláusula 12ª, literal A del contrato. Huelgan los comentarios, señora presidenta. Con fecha 25 de enero de 2024, previo al vencimiento de los 45 días, Cardama plantea, por mail dirigido al director general de Secretaría del Ministerio de Defensa Nacional de ese momento, el doctor Fabián Martínez, una primera solicitud de prórroga de 30 días para cumplir con la constitución de las garantías. Esta prórroga es concedida por el exministro de Defensa Nacional, doctor Javier García, como surge de respuesta enviada con fecha 1 de febrero de 2024, en la cual se le expresa destacando la importancia y los efectos de la constitución de las garantías. Y dijo, sin perjuicio de la referida extensión, se solicita a Cardama realizar los máximos esfuerzos y diligencias para constituir las garantías en el menor tiempo posible y mantener informado al Ministerio de Defensa Nacional sobre sus avances, considerando la trascendencia de los plazos del contrato y a fin de coordinar las instancias de cumplimiento previstas para la entrada en vigor del contrato. El 24 de febrero de 2024, Cardama envía nota al MDN donde se informa que no ha sido posible gestionar la garantía en el Banco de Seguros del Estado, por lo que han recurrido a una nueva empresa.
El 28 de febrero de 2024, Cardama realiza una nueva solicitud de prórroga por un plazo de 10 días ante el Ministerio de Defensa Nacional, justificando que dicho plazo era necesario para finalizar el proceso administrativo de las mismas. El Ministerio de Defensa Nacional hace lugar a dicha solicitud, notificando a Cardama, con fecha 4 de marzo de 2024, a través de comunicación emitida por el ministro en su momento, el primer día al frente de su cartera, el doctor Castaing-Debat, que la misma es por 10 días corridos, venciendo el 9 de marzo de 2024. En los días posteriores, Cardama envía distintos borradores de póliza de diferentes empresas. El 11 de marzo de 2024, el Ministerio de Defensa Nacional solicita al Banco Central del Uruguay información de antecedentes de las empresas RedBridge y Euro-Exim Bank. El Ministerio obtiene respuesta del Banco Central del Uruguay, donde informa respecto de Euro-Exim Bank que no se pudo acceder a información financiera ni calificación de riesgo y si dicha entidad puede emitir este tipo de pólizas. En cuanto a RedBridge, que no encontró información financiera sobre la entidad, no pudiendo informar si puede emitir este tipo de pólizas. En la misma comunicación, el Banco Central del Uruguay sugiere la necesidad de un asesoramiento jurídico y un corredor de seguros para determinar riesgos, procedimientos de reclamos, formas de pagos, entre otros. Desde ya adelantamos que dicho asesoramiento específico recomendado por la máxima entidad de supervisión en materia de seguros jamás fue requerido o contratado por parte de los funcionarios o las autoridades competentes del Ministerio. El 11 de marzo de 2024, el director de Recursos Financieros del Ministerio de Defensa Nacional, contador Damián Galó, envía un mail a Cardama con diversas puntualizaciones. El 14 de marzo, Cardama envía un aval bancario a primer requerimiento de Euro-Exim Bank y certificado de RedBridge con capacidad para emitir seguros. El 19 de marzo de 2024, el ministro envía una nota a Cardama con observaciones sobre las garantías presentadas. Cardama contesta el 21 de marzo de 2024, solicitando una reunión presencial y adjuntando documentación sobre RedBridge y contestando sobre Euro-Exim Bank. Sigo con la cronología. Con fecha 7 de abril de 2024, Cardama envía por mail informe de PIMAR, Pequeños y Medianos Astilleros, Sociedad de Reconversión, Sociedad Anónima. Es una entidad española integrada por los principales astilleros del país, cuenta con un fondo de garantías naval para impulsar la competitividad de los astilleros privados españoles. Según luce en ese informe enviado, Cardama solicitó en diciembre de 2023 el estudio de una operación de los buques patrulleros para el Ministerio de Defensa Nacional con el objetivo de obtener las dos garantías referidas. Realizado un estudio preliminar de la operación por parte de los servicios técnicos de PIMAR, el proceso quedó interrumpido por decisión de Cardama, invocando haber obtenido las garantías necesarias para una vía alternativa. Desconocemos cuál era la vía alternativa que Cardama anuncia a PIMAR, que a esa fecha había obtenido, ya que la sucesión de hechos demuestra con claridad que Cardama hasta el presente no había logrado constituir una garantía de fiel cumplimiento. Cardama remite borradores de las garantías de Euro-Exim Bank y de RedBridge con fecha 9 de abril de 2024 y el Ministerio de Defensa Nacional recibe informe de Del Piazzo, abogados, con memorándum confidencial, donde analiza el proceso de constitución de garantías, así como la evaluación de cada una de las garantías presentadas, formulando serias observaciones al contenido de las garantías, en especial la de fiel cumplimiento del contrato. El día 8 de mayo de 2024, Cardama informa que Euro-Exim Bank comunica que no es posible hacer lugar a la nueva redacción de las cláusulas solicitadas. El 14 de junio de 2024, Cardama comunica que solicitó un nuevo aval bancario de garantía de fiel cumplimiento a la entidad de Euro-Exim Bank, la cual se encontraría en análisis. Y el 9 de julio de 2024 informa que se encuentra solicitando otros avales, Société Générale, así como un aval de una entidad financiera uruguaya. El día 29 de agosto de 2024, Cardama comunica que está estudiando la documentación enviada por Parcilar, financiera así, Habitat, quien se encuentra a estudio del directorio. Y el 3 de septiembre, Cardama informa la negativa de Habitat de otorgar la garantía correspondiente y solicita un aplazamiento de 72 horas. Con fecha 6 de septiembre,
Cardama presenta borrador de la garantía de fiel cumplimiento del contrato por parte de Eurocommerce Bank. El mismo 6 de septiembre de 2024, el doctor José del Piazzo envía informe al director general de Recursos Financieros, Damián Galó, informando que el plazo para constituir garantía por parte de Cardama había vencido. Analiza que el borrador de garantía presentado por Eurocommerce Bank no cumple con la exigencia contractual, solo se concede por 365 días, cuando el contrato establece que debe estar vigente 42 meses desde la entrada en vigor, y deja librada la posibilidad de ejecución al consentimiento del incumplidor. No queda claro el proceso de cobro ni si es a sola demanda. Concluye que los borradores enviados no cumplen con las exigencias contractuales, habiéndose vencido el plazo. Pero el 12 de septiembre se envía por parte del ministro a Cardama las observaciones a los borradores de garantía presentados. El 4 de octubre, Cardama envía al referido ministerio los borradores de las dos garantías, Eurocommerce Bank, RedBridge Insurance Company Limitada. El 7 de octubre, el estudio del Piazzo Abogados realiza un informe sobre la garantía de RedBridge Insurance Company, sobre la cual afirma que jurídicamente se ajusta al contrato. En cuanto a la garantía de fiel cumplimiento del contrato de Eurocommerce Limitada, informa que el monto y el objeto son de acuerdo al contrato. Sin embargo, respecto a la forma, señala que no es de primer requerimiento y al plazo no cumple con el contrato, ya que solo abarca 365 días prorrogables por años adicionales. El 14 de octubre, el exministro de Defensa Nacional envía comunicación a Cardama informando la aceptación de las garantías. El 23 de octubre, Cardama envía por correo la garantía de Eurocommerce, la que es aceptada por el Ministerio de Defensa Nacional, 23 de octubre de 2024. El día 22 de noviembre son enviadas por parte de Cardama las certificaciones de firmas de RedBridge y Eurocommerce Bank, las que son aceptadas por el Ministerio de Defensa Nacional en la persona de su director general, el doctor Fabián Martínez, aunque los documentos originales debidamente apostillados fueron enviados por el estudio profesional externo el 29 de noviembre. Vamos a hacer unas consideraciones respecto a el proceso administrativo de aceptación de las garantías. Como surge de esta cronología ampliamente relacionada, existió por parte de Cardama una sucesión de solicitudes de prórrogas para la presentación del aval de buen cumplimiento que fueron aceptadas, expresa o tácitamente por parte del Ministerio de Defensa Nacional de manera absolutamente inmotivada. Dichas decisiones, que debemos reputar como arbitrarias al carácter de una debida motivación suficiente, dilataron el proceso de constitución del aval de buen cumplimiento durante más de 11 meses hasta la intempestiva aparición de la empresa Eurocommerce Bank con plazos absolutamente vencidos y con notorios y evidentes problemas formales y sustanciales. Tomando en cuenta el plazo de 45 días establecido en el contrato, la constitución de las mismas no debería haber ido más allá del 29 de enero de 2024. Sin embargo, fue recién el día 22 de noviembre de 2024 en que finalmente se dio por recibidos los documentos por parte del Ministerio. Es muy importante señalar este aspecto en cuanto al injustificable retraso de la empresa, complacientemente tolerado por las autoridades del Ministerio, ya que uno de los factores, el otro, si recordamos, fue el precio, pero uno de los factores en que el Poder Ejecutivo motivó su decisión de adjudicar directamente el contrato a esta empresa fue precisamente el plazo de entrega de los buques. Este plazo que se estipuló en el contrato, conforme la propuesta formulada por el astillero, era de 18 meses para la primera OPB y de 30 para la segunda. Por otro lado, en un aspecto que es francamente llamativo, no puede dejarse de lado que dicha cláusula contractual disponía lo siguiente: si el plazo de 60 días desde su firma este contrato no hubiese entrado en vigor, a menos que ambas partes acuerden lo contrario, el mismo se entenderá automáticamente nulo y se tendrá por no celebrado, sin que ninguna de las partes pueda reclamar a la otra prestación alguna por tal motivo. Se podría entender con cierta razonabilidad mantener algún grado de excepcional flexibilidad si es que se consideraran justificados los motivos por lo que el constructor se pudo haber visto impedido transitoriamente de constituir las garantías.
Pero en este caso el retardo pasó todos los límites de lo razonable, admitiendo que lo que debía hacerse dentro de un plazo máximo de 45 días se ha cumplido casi un año después. Esa tolerancia inmotivada, en la medida que se fue otorgando tácitamente, entendemos es injustificable en el marco de una buena administración y debe sin duda merecer el más amplio y enérgico reproche respecto de quienes manejaron esa desidia, señora presidenta, con los intereses del Estado. La gravedad no es solo por un aspecto cuantitativo derivado de la demora, que por sí mismo debió haberse hecho caer el contrato conforme lo establece la citada cláusula número 36 del astillero por conseguir alguna garantía válida y sólida, por esa dificultad que tuvo en definitiva el astillero para conseguirla. Esta sintomática demora razonablemente debió oficiar de llamado de atención al Estado y en cuanto a que por alguna razón las entidades financieras no estaban aceptando a la empresa Cardama como sujeto crediticio y emitirle los avales o seguros para garantizar en definitiva este negocio. Y no se diga, como recientemente se ha expresado en algún medio periodístico, que esa demora tenía su causa en algún aspecto regulatorio en materia financiera y de seguros derivados de la coyuntura internacional vinculado en diversos conflictos bélicos. Durante los largos 11 meses de intercambios entre las partes, intentando validar alguna propuesta de garantía, la empresa jamás manejó esa razón para excusar su retardo. Todas las explicaciones brindadas por Cardama, acríticamente aceptadas por la Administración, exclusivamente se fundaron en criterios, dificultades para conseguir alguna entidad que en definitiva no tenían justificación alguna. En muchos casos, tal como nuestro Banco de Seguros del Estado, el análisis fue estrictamente de evaluación de riesgo conforme criterios técnicos propios del ámbito financiero y sobre esa fundada base rechazaron emitir seguros de fianza o avales bancarios. Todas las alarmas que se habían encendido previo a la celebración del contrato, que informaban objetivamente de una empresa con grave riesgo crediticio, con un reducido patrimonio según balance de una escala significativamente muy inferior al volumen de este contrato, 10 veces superior a la facturación anual de la empresa, recibían ahora una fuerte confirmación derivada de la continua negativa de múltiples entidades financieras que se dedican profesionalmente al otorgamiento de garantías, incluyendo el Fondo de Garantías Navales de una entidad público-privada española en la que además está nucleada la propia empresa Cardama, tal el caso de Pimar. En lugar de advertir que esa demora y la presentación de erráticas propuestas de garantías eran el claro indicio de algo que andaba mal en la ecuación de este negocio, las autoridades anteriores del Ministerio de Defensa Nacional optaron por ignorar esas advertencias y seguir esperando por casi un año más para finalmente terminar aceptando una malísima opción de garantía de cumplimiento de contrato totalmente objetable, tanto en el plano formal como en el plano de contenido sustancial, sin tomar los recaudos para analizar la solvencia y reputación del emisor de este aval, otorgado por la ignota compañía Eurocommerce Bank. Con toda franqueza, señora presidenta, es realmente muy difícil poder pensar en hacer las cosas peor. Y no es que cometamos la injusticia de valorar la actuación de las ex autoridades del Ministerio de Defensa Nacional a la luz del posterior resultado. No estamos hoy haciendo una valoración con el diario del lunes. Nuestros cuestionamientos, aspectos que están siendo objeto de una investigación administrativa aún en trámite, es respecto de la propia actuación observada durante ese proceso a lo largo de casi todo el año 2024, que, reiteramos, era más que suficiente como para sugerir un mayor celo de la Administración y haber dejado sin efecto este pésimo contrato. De alguna manera, las autoridades, a través de su pasividad para con la empresa, determinaron que se borrara con el codo aquello que se había escrito con la mano en el contrato. Esto es que a los 60 días de firmado el contrato, si no se activaba el mismo, caía de pleno derecho. Sin embargo, como tristemente ha quedado confirmado ante el advenimiento de los graves hechos supervenientes, los ex jerarcas del Ministerio mantuvieron con vida el contrato
aceptaron voluntariamente, sin expresión de causa y con sumera tolerancia, extender los plazos varias veces extinguidos, tal como el estudio jurídico externo les señaló una y otra vez. Pero como si todo ello fuera poco, señora presidenta, lo peor estaba aún por llegar. A la tolerancia que se tuvo, sin justificación alguna, respecto de la empresa, se adiciona la aceptación de una garantía de fiel cumplimiento de contrato que, paradójicamente, ella misma de entrada incumplía con el contrato y era rechazable por contener groseras inconsistencias al punto que luego nos enteraríamos que para colmo era falsa. En efecto, desde el punto de vista formal, la presentación de Eurocommerce Bank nunca cumplió con los requerimientos típicos y básicos de la contratación internacional con estados como son la traducción de los documentos en idioma extranjero, su apostillado. Desde el punto de vista sustancial tampoco cumplía con el contrato al desaplicarse el importante requisito que la garantía fuera a primera demanda. En efecto, contrariando esa exigencia contractual que era un exclusivo beneficio del Estado, se aceptó una garantía que desnaturaliza ese trascendente rasgo al introducir de alguna manera como adicional exigencia que en caso de ejecución de la misma debía acompañarse al requerimiento a formular ante la avalista una certificación de la sociedad de clasificación que confirmara la existencia de un incumplimiento de Cardama, lo que es evidentemente un notorio e inaceptable retroceso en desmedro de los derechos del Estado que surgen del propio contrato. Lo que sí se encuentra apostillado, y acá hay varios profesionales, entiendo, en la materia, es la mentada acta de manifestación de fecha 15 de noviembre, elaborada por el notario español Luis Calauí de Leiva, que se presenta por parte de Cardam, de la cual no surge que el notario español haya constatado o tenido a la vista documentación de la empresa o su constitución ante las autoridades del Reino Unido. Simplemente se limita a acreditar que una persona llamada Francisco Sabater, que se atribuye la representación de Eurocommerce, y a la que solamente le controla su documento de identidad, dice que otra persona llamada Alex Walsh tiene facultades suficientes para obligar a la empresa. Advierta, señora presidenta, que en comunicación del estudio del Piazzo se le señala a Cardama que le indique al notario español Calauí que lo que envió el 14 de noviembre no es suficiente para acreditar la representación y le indica que se presente ante el notario con los documentos que acrediten fehacientemente su representación por Eurocommerce, y nada de esto surge del acta de manifestación. De haberse cumplido a cabalidad con lo solicitado por el estudio del Piazzo, tanto el notario español como cualquier escribano de nuestro país hubiera podido dar fe respecto de la veracidad de la representación invocada. El estudio Piazzo también advierte al Ministerio que, como comentamos al analizar las otras propuestas de garantía, nuestro análisis se limita a los aspectos formales de dichos documentos, no pudiendo valorar la solvencia, reputación o autorización en el país de origen de las empresas emisoras de dichas garantías, siendo entidades extranjeras no controladas por el Banco Central del Uruguay. Pese a esta clara advertencia del estudio del Piazzo, los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional, en ejercicio de sus funciones en aquel entonces, no controlaron tales extremos. Los documentos son elocuentes. De un rápido análisis jurídico notarial de los documentos agregados por Cardama se desprende que no surge el control por parte del notario de la personería jurídica de la empresa Eurocommerce, ni tampoco la representación legal y facultades del señor Francisco Sabater Cabanes. Tampoco surge del documento ningún tipo de control ni personal ni de legitimidad del señor Alex Walsh para actuar en representación de la empresa y estar en condiciones de emitir un aval. Si bien el documento se encuentra apostillado, es de buena táctica notarial que el mismo sea incorporado y controlado en el registro de protocolización de un escribano uruguayo. Todo ello conformaba una verdadera cadena de inconsistencias y es notoriamente pretendida legitimidad insuficiente para poder acreditar mínimamente que esa empresa era representada por este señor Walsh. Con este nivel de vaguedad, de verdadera puesta en escena, de formalidad y pretendida legitimidad y representación, fue que se aceptó por parte de los funcionarios una documentación que ni forma ni formal
ni sustancialmente era apta para generar efectos jurídicos. El apartarse inmotivada e injustificadamente de las recomendaciones de organismos especializados en determinadas materias es un fuerte indicio de arbitrariedad. En la presentación de Eurocommerce Bank no existió ni formal ni sustancialmente una conducta de los funcionarios en ejercicio de sus competencias que fuera ajustada a la protección de los intereses del Estado, permitiendo que se generara un perjuicio real y concreto al aceptar una garantía de papel o inexistente. De lo expresado hasta ahora encontramos severas irregularidades formales y sustanciales en la constitución de una garantía esencial para el contrato, todo a propuesta de la empresa, Cardama, y con la participación por acción u omisión de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Pero como colofón de tantos dislates, faltaban todavía algunas perlas más en este largo collar. Tal como se expresó antes, la garantía aceptada indebidamente estableció un plazo de vigencia anual en contra de lo que dice el contrato. Para mitigar ese grave apartamiento, el texto del aval dispuso que el garantizado, esto es la empresa Cardama, debía 30 días antes del vencimiento de la vigencia de la garantía proceder a su renovación bajo apercibimiento de la ejecución de la misma. La referida garantía vencía el día 22 de octubre de 2025, razón por la cual Cardama debía acreditar ante el Estado uruguayo la renovación de la misma antes del 22 de septiembre de 2025, quedando facultado a ejecutar dicho aval bancario. Pues bien, al vencimiento del plazo para la renovación de la garantía de fiel cumplimiento, esto es 30 días antes de su expiración, conforme lo prevén sus propias cláusulas, nuestro país decidió legítimamente ejecutarla. Con dicha ejecución se buscaba preservar la misma, salvaguardar los intereses del Estado, recurriendo a los mecanismos previstos para lo que se cometió la diligencia al embajador de nuestro país en el Reino Unido. En dicho momento se pudo constatar que la empresa Eurocommerce Bank no es ni banco, ni tiene actividad, ni empleados, no tiene actividad financiera, se encuentra en proceso de disolución forzosa y bajo ningún punto de vista formal o sustancial pudo ser garantía de fiel cumplimiento. Las mismas desembocaron en la constatación de final más temido, pero también más anunciado y previsible. En pocas horas se identificaron fuertes indicios de actividad fraudulenta y todas verificables mediante procedimientos sencillos, expeditivos y en consulta de registros abiertos. Ninguna de estas consultas, averiguaciones o contralores se realizó por parte de Cardama al ofrecerla al Ministerio de Defensa Nacional al aceptarla como garantía. Mediante un sencillo procedimiento de verificación in situ en el domicilio constituido en la documentación y en la web, en apenas 48 horas se descubrió por parte del señor embajador de nuestro país en el Reino Unido que el domicilio constituido que figuraba en la garantía y el que figuraba en su página web no se correspondía a la oficina de Eurocommerce Bank, señora presidenta, donde sí funcionaba una empresa de servicios inmobiliarios. A su vez, el estudio británico Arnold & Porter, que asesora al Estado, consultado a este respecto de forma preliminar y urgente, realiza un reporte del que se desprende que no solo no nos encontramos ante una empresa real con oficina física, sino que además en su actividad comercial y bancaria no se detectan, mediante consulta a registros públicos, que Eurocommerce Bank sea un banco, tenga personal, tenga actividad económica y ninguna de las características necesarias para constituirse como garante de fiel cumplimiento de absolutamente ningún negocio, y menos internacional. No es como se ha pretendido argumentar en defensa del astillero, que el garante resultó insolvente o que desapareció al momento de la ejecución de la garantía. No, lo que se descubrió es que al momento de la emisión original del aval, la entidad emisora ya no tenía actividad alguna y era sustancial y materialmente inexistente. No tenía un solo empleado ni capital social como para afrontar obligaciones del porte de la garantía emitida. A partir de este análisis realizado por dicho estudio se indican varios factores de riesgo que indican posibles fraudes u otros delitos financieros. Director ruso
con domicilio en Rusia, que a su vez es el único accionista, funcionario y director, Vladimir Suzdalev. Falta de actividad económica, un solo empleado en 2022, un solo empleado en 2022 y ninguno en 2023. Las cuentas de la empresa indican que no realizó ninguna actividad económica, no muestran evidencia de capital ni actividad comercial esperada para la institución de la naturaleza que se arroga. Datos falsos, el número de contacto del sitio web es un número de teléfono del Standard Chartered Bank en Londres. La imagen de la fachada que figura en el sitio web de Eurocommerce Bank corresponde a la fachada del edificio del Toronto Bank y también el descargo de responsabilidad del sitio parece ser copiado de Euroexim Bank Limitada, entidad que también había sido postulada por Cardama como posible garantía en el proceso reseñado antes. Se denomina institución bancaria institucional clase A y no existe esta categoría de regulación en los servicios financieros del Reino Unido. Ministra, pararla en el uso de la palabra porque hay como un murmullo. Le agradezco. Y le voy a pedir si puede poner el micrófono un poquito más frontal. Gracias a ambas. Ministra, frontal hacia usted. ¿Así? Ahí está, gracias. Reitero, el dominio de este sitio web fue registrado el 23 de marzo de 2022, es decir, 3 años después que la empresa se constituyera en el Reino Unido y finalmente en proceso de disolución forzosa. Todo el entramado que venimos de ver releva y revela acciones, omisiones de naturaleza fraudulenta, señora Presidenta, arbitrarias en el contralor de tan importante elemento para salvaguardar los intereses nacionales ante un eventual incumplimiento de la empresa. Ni la empresa ni la administración realizaron mínimos elementales controles para conocer las características de esta empresa. Por otra parte, sin perjuicio del descrédito, el daño a la administración es claro y notorio. La imposibilidad de exigir la garantía de fiel cumplimiento del contrato de Eurocommerce Bank deja a la administración pública en situación de desventaja sin poder hacerse de la misma ante el incumplimiento en la renovación. Ante los claros indicios de estar frente a una estafa, en perjuicio del Estado uruguayo y sin perjuicio de la denuncia penal referida con anterioridad, se dispuso por parte del Gobierno proseguir indagando respecto no solo de la entidad emisora de la garantía, sino también profundizando en el análisis de los diversos documentos en que se materializara dicha garantía. Y en ese orden se ha solicitado un informe jurídico notarial a un conocido notario español, el notario de Madrid Ignacio Martínez Gilvich, quien analizó la validez formal y las cuestiones sustantivas en relación a las actas notariales que acompañaron el aval emitido por Eurocommerce. Dicho informe es demoledor, señora Presidenta, en cuanto a la confirmación de la total invalidez jurídica en lo formal y en lo sustantivo de los documentos. Actas notariales atribuidas al notario Luis Calahuig de Leiva, en que se pretendió legitimar la emisión del aval por parte del multicitado señor Alex Walsh, en supuesta representación de una persona jurídica denominada Eurocommerce. Pero lo más grave para el informante, el notario informante, ha sido tajante y extremadamente claro en su conclusión respecto a la falsedad de los documentos, señalando infinidad de inconsistencias formales, fáciles de detectar, que debieron sin ningún lugar a dudas haber sido relevadas inicialmente por parte de los funcionarios públicos actuantes. Y aceptación y recepción de semejantes documentos plagados de prolijidades que los tornaban manifiestamente improponibles para el Estado uruguayo en tanto sujeto garantizado por el aval. Eso fue lo que sucedió. En ese orden vamos a notar sucintamente lo siguiente. El notario interviniente en los documentos que acompañan al aval, don Luis Calahuig de Leiva, cuyo despacho se encuentra en la ciudad de Valencia, España, supuestamente habría emitido 2 actas de manifestaciones individualizadas con el número 2761, el 15 de noviembre del 24, y el número 5952 del 25 de noviembre de 2024, los efectos de intentar acreditar formalmente la legitimación de quien luce como representante de la empresa Eurocommerce, suscribiendo
en tal condición el aval. De la simple lectura de ambos documentos entregados al Ministerio, en la persona de su director general de Secretaría, el doctor Fabián Martínez, de mano del señor Mario Cardama, surgen palpables discordancias en el tipo de sellado notarial, en especial con una enumeración que no es correlativa, sugiriendo que dichos documentos fueron armados a partir de otros documentos heterogéneos, lo que podía desprenderse de una rápida lectura superficial. Por otra parte, se señala otro dato que no debió tampoco haber pasado inadvertido. Las dos actas que habrían sido emitidas por el citado notario Calahuí con una separación de apenas 10 días llevan una numeración inverosímil. Entre una y otra, el notario debió haber emitido por lo menos 3.191 documentos en esos 10 días, lo que es a todas luces imposible. Todo ello le permite al notario informante alcanzar la siguiente conclusión demoledora. La conclusión es clara, se trata de copias falsificadas que no han sido expedidas por ningún notario. Me aventuro a sugerir que el modus operandi ha sido extraer o desgajar el último folio de una copia verdadera expedida por el notario de Valencia, don Luis Calahuí de Leiva, en la que consta el sello de seguridad y la firma entera del notario con signo y rúbrica, y además ha sido apostillada para que después simplemente se inserte este último folio y el texto de la apostilla a continuación del contenido falso en papel timbrado ordinario elaborado ad hoc por el interesado. También el informe es contundente en cuanto a las inobservancias técnicas en relación al contenido de las actas notariales. En ese orden, dichas actas notariales, según las cuales se pretendía acreditar la representación de una persona jurídica, naturalmente debe contener todos los datos de la entidad presentada, o representada, mejor dicho, lo que no se recoge en el texto de los documentos recibidos. No hay dato alguno sobre Eurocommerce. Es decir, no existe fe pública respecto de la veracidad de la manifestación. El notario solo se limita a recoger una mera declaración testimonial y punto. Finalmente dice el informe: la utilización de un acta de manifestaciones, en mi opinión, no tenía más propósito que acompañar el aval de un documento notarial que, dado el prestigio de la función notarial, reforzara la apariencia de regularidad de la expiación. Si bien la ignorancia acerca de la legislación notarial hizo utilizar a los responsables una modalidad documental poco propicia a sus aviesas intenciones. ¿Qué nos está diciendo el informante? Respondo que el falsificador fue extremadamente torpe en su obrar y presentó ante el Estado uruguayo un documento que a simple vista denotaba su origen espurio. Más claro, imposible. Sin embargo, todo ello no fue siquiera detectado pese a los informes del estudio del Piazzo. Y se terminaron aceptando con absoluta ligereza tales documentos que nada menos constituían el principal elemento garantía para el Estado uruguayo del cumplimiento. Quienes participaron en representación del Estado uruguayo de este proceso de presentación de las garantías, nada de eso advirtieron. Procedieron a validar semejante falsedad. Francamente, señora presidenta, cuando uno lee el informe, no puede menos que indignarse, primero, y luego también sentir un poquito de vergüenza ajena ante la penosa imagen para nuestro país. En todo engaño siempre puede haber alguna cuota de razonable credulidad o ingenuidad del engañado ante una estratagema más o menos ingeniosa, incluso dando en este caso el beneficio de que se trata de un documento que fue emitido en el extranjero. Pero este nivel de desparpajo en la falsedad presentada excede cualquier benevolente mirada que uno pueda tener sobre un hecho del pasado desde la perspectiva de los acontecimientos actuales. Si faltaba algo más para terminar de confirmar el engaño al que fue sometido el Estado uruguayo, debe hacerse mención, señora presidenta, a las recientes declaraciones efectuadas por el señor notario de Valencia, don Luis Calahuí de Leiva, quien ratificó la falsedad absoluta de los documentos cuya autoría se le atribuyó, desenmascarándose de la maniobra al punto que dicho profesional realizó, de acuerdo a lo que nos manifestara directamente, la denuncia penal en su país, así como dio intervención al Consejo Notarial de España para esclarecer los hechos y limpiar su reputación profesional. Deberá la justicia determinar en todos casos las responsabilidades de los autores en semejante ilícito, en claro perjuicio para el Estado uruguayo. En definitiva, ello sin perjuicio de las eventuales responsabilidades políticas de que este Parlamento entienda corresponde atribuir por los referidos hechos.
Pero vamos a la escena final, que es la renovación de una garantía inexistente. Una vez contratada formal y materialmente todas y cada una de las irregularidades en el marco del proceso de ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, a estas alturas inexistente tanto la garantía como la empresa Eurocommerce, en la tarde del día 22 de octubre próximo pasado, previamente a la consabida conferencia de prensa por parte de Presidencia de la República, señora Presidenta, conferencia en la que usted y yo asistimos, sentadas frente a quienes estaban en nombre del Estado uruguayo hablando, señor Presidente de la República, el señor Secretario de la Presidencia y el señor Secretario de la Presidencia, allí estábamos ambas. Previamente a esa conferencia, en el correo oficial de esta ministra y encontrándose junto al Presidente de la República, a la hora exacta, 18:17 horas, unos minutos antes de la conferencia de prensa, llega a la casilla, por arte de magia, un correo oficial donde el señor Francisco Cardama nos envía la renovación del aval, remitiendo la misma garantía, señora Presidenta, a cargo de Eurocommerce Bank, lo que lógicamente aumenta la sospecha y la suspicacia respecto del accionar de la propia empresa constructora. Dicho documento contiene la misma dirección, sello, firma del señor Wolf, etcétera, que las contenidas en las notas que enviaron un año atrás, con el agravante que empresa Eurocommerce Bank ahora, según registros de accesos públicos, está en proceso de disolución forzosa. Recordemos que en esa dirección, señora Presidenta, funciona una empresa de servicios inmobiliarios que, por supuesto, nada tienen que ver con Eurocommerce. Para colmo de la desprolijidad y audacia, yo creo que audacia, la fecha estampada está literalmente mal, ya que parecería que la renovación fue emitida el día 26 de septiembre de 2024. Eso dice el mail llegado a la casilla institucional de esta ministra. Además de todas las observaciones referidas al documento con el que nuevamente se pretendió engañar al Estado uruguayo con la extensión de vigencia de un aval inexistente, debemos indicar que el documento electrónico que venía adjunto al mail del señor Cardama, constituido por un archivo PDF, ha sido, a solicitud de este ministerio, recientemente periciado por parte del Ministerio del Interior, emergiendo nuevos indicios de su falsedad intrínseca. En dicho informe pericial se desprende que este nuevo documento, que contiene en apariencia una firma autógrafa del citado señor Walsh, no es una digitalización de un documento físico, sino que su existencia es de carácter electrónico. Es decir, nunca pudo haber firmado físicamente el otorgante dicho documento, ya que su existencia es a partir de una elaboración electrónica de un documento PDF. Además, hay otros indicios de que este documento nuevo digital fue armado de diversas fuentes, según surge de los análisis de las marcas de agua, el logo que luce en el mismo, así como el cuerpo y firma del texto del PDF, que denotan que no solo nunca fue un papel físico firmado, sino que se habría armado a partir de pedazos de otros archivos electrónicos. Ante semejante cúmulo de hechos irregulares, el Gobierno, a través del dictado de un acto administrativo, que es la forma en que se expresa jurídicamente la administración pública, dictó la resolución D/114, con fecha 22 de octubre de 2025, en la que luego de analizar, no sin perplejidad, todos los indicios relevados respecto de la notoria situación fraudulenta en perjuicio de nuestro país, exclusivamente dispuso el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas pertinentes en el ámbito nacional e internacional para la protección, defensa y eventual resarcimiento de la República Oriental del Uruguay. Como se aprecia, señora Presidenta, no se dispuso en vía administrativa la rescisión unilateral del contrato, ni siquiera se estableció que las acciones jurídicas a iniciar tuvieran como única pretensión la resolución del contrato. Sí, es cierto que el señor Presidente de la República, en dicha instancia donde realizó anuncios en conferencia de prensa
que compartimos, manifestó que se iniciarían los pasos necesarios tendientes a obtener la resolución del contrato, lo que jurídicamente es totalmente ajustado a derecho, con base a los gravísimos hechos relatados previamente. Sin embargo, el acto administrativo dictado únicamente establece lo que anteriormente hemos textualmente citado, más allá que dentro del elenco de las acciones y pretensiones que puedan promoverse se encuentre, sin dudas, la de eventualmente disponer en vía administrativa la resolución unilateral del contrato, o bien de requerir la misma por vía jurisdiccional, conjuntamente con la reparación integral de los daños y perjuicios, siempre y cuando dicha alternativa jurídica resulte ser la opción más conveniente para el interés general. En ese orden queremos decir, señora Presidenta, que estamos trabajando arduamente en ello, para lo que contamos con el asesoramiento de prestigiosos estudios jurídicos internacionales, tanto del Reino Unido como de España, así como a nivel local. Contamos con el asesoramiento de la reconocida catedrática en Derecho Administrativo, profesora doctora Cristina Vázquez. Estamos confiados en que podamos avanzar en una conveniente solución que permita resolver de la mejor manera este litigio y, en especial, minimizar el impacto dañoso del incumplimiento, tanto en los perjuicios directos que podrían producirse como especialmente en buscar satisfacer la urgente necesidad de contar con los buques necesarios para ejercer efectivamente nuestra soberanía nacional en las aguas jurisdiccionales. Pero como se dijo al comienzo, esa necesidad imperiosa que todos reconocemos y que nos desvela poder satisfacer más pronto que tarde, no puede en manera alguna justificar que el Poder Ejecutivo o este Ministerio, ante la gravedad de los hechos y la confirmación de la estafa a la que hacía víctima, hubiese seguido adelante con el contrato como si nada hubiese pasado, o simplemente exigiera a la empresa la presentación de una garantía seria y que siga todo como está ahora. Nada de lo dispuesto por el Poder Ejecutivo atenta contra el Estado de Derecho. Nada de lo dispuesto es contrario al respeto por la seguridad jurídica como valor esencial que caracteriza al país y que constituye, señora Presidenta, una política de Estado. Esta administración, más allá de sus legítimos y fundados reparos, ha sido y será escrupulosa en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado, pero también está obligada, en defensa de los intereses nacionales, a ser igual de rigurosa en exigir al proveedor, por su parte, el cumplimiento estricto y fiel del contrato y que, en caso que así no suceda, iniciar todas las acciones que por derecho corresponda. Yo tengo más cosas para decir, incluso quiero pedir la intervención de uno de mis asesores, el asesor letrado, doctor Alfredo Maeso, que tiene listas algunas breves consideraciones jurídico-contractuales en relación con la situación derivada de la falsedad de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, para lo cual estamos solicitando a través suyo, Presidenta, a este cuerpo que así se le permita. Adelante, señor asesor. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señora Ministra. Sin ánimo de realizar una acabada exposición de aspectos jurídicos, por cuanto entendemos que no es el ámbito adecuado para dicha discusión. ¿Sí? Le voy a pedir que se acerque más al micrófono, bien, que lo acerque más a usted, así se escucha bien. Perfecto, gracias. Discúlpeme. Decía que sin ánimo de realizar una acabada exposición de aspectos jurídicos, porque además el tiempo es escaso y hay mucha cosa para seguir diciendo, igualmente corresponde hacer alguna consideración breve en relación a algunas de las cosas que se han sostenido. El señor senador interpelante sostuvo en un pasaje de su alocución que rescindir un contrato en esta situación sería por razones políticas ilegítimas. También se ha sostenido, no en el día de hoy, pero con anterioridad, que el aspecto central a discutir acá es si el avance del proyecto es lo suficientemente acabado como para discutir una cuestión accesoria y menor como es la garantía. Francamente, ninguna de estas cosas que se han ido cuestionando respecto de la
relevancia jurídica que tiene todo lo que acaba de relatar la señora ministra es de recibo, señora presidenta. En primer lugar, debemos señalar que el sistema de contratación pública, la garantía de cumplimiento del contrato es un requisito esencial que es exigido imperativamente por la norma legal. En efecto, el artículo 64 del TOCAF, con base a lo que establece el artículo 503 de la Ley 15.903, en su redacción dada por el artículo 36 de la Ley 18.834, asienta el principio general según el cual los adjudicatarios deberán garantizar el fiel cumplimiento del contrato mediante depósito y establece allí los medios de cómo hacer esa garantía y el monto por el cual deben garantizar. Al ser un requisito exigible de rango legal que además tiene la función de proteger el interés público comprometido en la contratación estatal, tratando de evitar los riesgos derivados del eventual incumplimiento de parte del contratista privado, no puede jurídicamente subestimarse esta exigencia fundamental. Es por ello que en materia de contratación pública se habla de obligaciones de constituir una garantía de fiel cumplimiento de los contratos estatales, dada la jerarquía que el derecho público asigna a la misma. Ingresa en la categoría que la doctrina especializada denomina como obligación consustancial y pierde así el rasgo de accesoriedad propia del derecho común. En este punto es fundamental separar conceptualmente, por un lado, la obligación que tienen de regla quienes contratan con el Estado de garantizar el fiel cumplimiento de sus obligaciones, que sin duda alguna es una obligación fundamental para el contrato público y sin cuyo cumplimiento dicho contrato puede resolverse, y, por otro lado, el contrato de garantía, que en cumplimiento de aquella obligación sustancial el contratante tiene el deber de otorgar. Tal el caso, por ejemplo, un seguro de fianza o de caución o un aval bancario. La relación contrato principal y contrato accesorio se da tan solo a nivel de ambos negocios jurídicos una vez otorgados, pero la preexistente obligación que pesa sobre el contratista del Estado de garantizar fielmente el cumplimiento de su prestación es una obligación que nace del contrato principal, la que debe entenderse como una obligación principal o consustancial. En la visión tradicional civilista de las garantías, estas tienen el carácter de accesorias, lo cual implica que la existencia de la garantía no influye sobre la validez del contrato principal. Pero ello no es así en el ámbito del derecho administrativo de contratación pública, donde la accesoriedad desaparece y la subsistencia del contrato principal depende esencialmente de la existencia del elemento supuestamente secundario. Esto quiere decir que para que se celebre el contrato público se debe otorgar la garantía respectiva o de lo contrario no se celebrará válidamente. La relación de accesoriedad en todo caso se produce a nivel documental o instrumental entre el contrato público y el de garantía. Así se ha sostenido que la garantía es un requisito obligado y de tan trascendental importancia que en los casos en los que la ley la exige no puede considerarse como elemento accesorio del contrato, sino consustancial con el mismo, de tal manera que su eficacia se halla subordinada a la propia garantía. Véase además que el propio contrato estableció en su cláusula 36 que la garantía era un requisito esencial para la activación de este contrato, de modo que sin él no habría entrado en vigor. Es evidente que las propias partes se elevaron a la categoría de fundamental a la obligación de constituir y mantener vigente la garantía de referencia, por lo que su incumplimiento debe reputarse como grave y resulta causal hábil para pretender la resolución del vínculo contractual. Dicha conclusión jurídica ha sido además sostenida por el Tribunal de Cuentas, admitiendo la pertinencia de la resolución de un contrato dispuesta unilateralmente por la Administración con base al artículo 70 del TOCAF. En segundo término, además del intrínseco valor consustancial de la garantía en el ámbito de la contratación administrativa, el caso planteado arroja otras derivaciones no menos graves en el plano contractual. Nos referimos, señora presidenta, al inexorable quiebre de la confianza producido a instancia del fraude que ha sido víctima el Estado uruguayo. Si bien preferimos ser cautelosos y medidos en nuestras afirmaciones, no podemos soslayar que los hechos antes comentados, que son de una gravedad inusitada, proyectan efectos jurídicos sobre el contrato, toda vez que ello podría determinar el eventual apartamiento de los valores de probidad y buena fe, principios generales del derecho que resultan de plena aplicación a este caso. Recordemos que el artículo 1291 del Código Civil Patrio establece que todos los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la equidad, al uso o a la ley.
No vamos a profundizar en las innumerables citas doctrinarias que pacífica y unánimemente refieren al supremo valor que tiene la buena fe y los valores éticos y de colaboración entre los sujetos otorgantes de un negocio jurídico, pero es muy fácil comprender a través del más elemental sentido común la enorme trascendencia que tienen tales valores en el comportamiento de los contratantes. Su importancia es tal que se registran incluso casos jurisprudenciales donde el quebrantamiento de la buena fe por parte de un co-contratante ha sido invocado como exclusivo fundamento para la resolución de contratos bilaterales, aún en casos de pleno cumplimiento de la prestación principal. Puede afirmarse entonces que el valor confianza y de colaboración de buena fe entre las partes, que está en la base misma del concepto de negocio jurídico obligacional, es de tal importancia y relevancia jurídica y social que el quiebre de tales principios determina una causal suficiente para poner en seria crisis el contrato y a partir de ello poder legítimamente pretender la resolución del mismo. En este caso, como comprenderá, señora presidenta, esa confianza mutua está casi que irremediablemente dañada. Está resquebrajada seriamente, en tanto por 2 veces el co-contratante pretendió dar cumplimiento a una obligación fundamental o consustancial a través de documentos que están más que probados son absolutamente falsos y emitidos por una entidad inexistente. Lo más grave, que genera una adicional dosis de suspicacia, es la presentación de la renovación de la garantía el mismo día que se había anunciado que la Presidencia haría una declaración en relación a este punto. Por tanto, tenemos otro aspecto derivado de los mismos hechos que impacta en otro tipo de eventuales incumplimientos de obligaciones trascendentes que naturalmente amplifican desde un punto de vista jurídico la gravedad y trascendencia de la situación. Corresponde recordar que, de acuerdo al artículo 70 del TOCAF, con base al artículo 38 de la Ley 18.834, la Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario. Es decir, que la ley ante incumplimientos graves, y vaya si este lo es, habilita a la Administración a la rescisión unilateral del contrato, otorgando un poder que para algunos es de carácter exorbitante, fundado en el derecho público aplicable al Estado, en aras de la protección del interés general que el mismo representa. En tercer lugar, señora presidenta, hay otra dimensión jurídica del tema de la garantía que queremos al menos dar una somera cuenta en esta breve exposición. Como hemos dicho, las garantías exigidas por el contrato fueron consideradas como requisitos necesarios para la entrada en vigor del mismo. Tal como repasara la señora ministra con anterioridad, el contrato estableció como regla general que si a los 60 días de otorgado no había entrado en vigor el mismo, automáticamente se resolvía sin responsabilidad para ninguna de las partes, salvo, subrayo salvo, pacto en contrario entre las propias partes contratantes. Esa suerte de pacto en contrario, que como tal requirió de un nuevo y superviniente consentimiento del Estado, fue el que en definitiva mantuvo vivo a un contrato que debió haber expirado a los 60 días de su otorgamiento. Ese nuevo consentimiento prestado expresa o tácitamente por el Estado, que en puridad constituye un nuevo acuerdo entre las partes y que se adiciona al original, que entendemos debió haber sido documentado a través de la firma de tantas adendas como prórrogas fueron concedidas, entendemos firmemente que se vio viciado por el fraude al que esta parte fue sometida. Ese fraude, jurídicamente en el plano contractual, encuadra en la figura del dolo como vicio del consentimiento, toda vez que la voluntad del Estado de mantener el contrato vigente se vio fuertemente incidida por el engaño y la estratagema a la que quedó expuesto. Sin dicha ilicitud derivada del engaño, el Estado no habría otorgado la prórroga y aceptado finalmente la garantía, siendo que ello además suponía una modificación al contrato, en tanto el alcance de la garantía aceptada difirió notoriamente de las pautas contratales. Por tanto, la falsedad de la garantía, además de constituir diversos incumplimientos que deben reputarse como graves en los términos del artículo 70 del TOCAF, comentado con anterioridad, también podrían entenderse como una hipótesis de vicio del consentimiento que acarrea la nulidad del negocio jurídico. Véase además que los otros hitos necesarios para la entrada en vigor, es decir, el pago del anticipo financiero y la constitución de la carta de crédito, también requieren para su existencia el consentimiento de parte del Estado, lo que en todo caso presuponían que se había verificado la real constitución válida y eficaz de las garantías. En función que dicha garantía resultó falsa a través de una estratagema que podría, y subrayo podría, involucrar directamente al co-contratante, dicha circunstancia jurídicamente encartaría de así confirmarse en una hipótesis del vicio del consentimiento por dolo. Conviene recordar que el artículo 1275 del Código Civil establece que para que el dolo pueda ser un medio de nulidad es preciso que haya dado causa al contrato. Tendrá ese carácter cuando palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contrayentes fuese inducido al otro a celebrar un contrato que en todo caso no lo hubiera otorgado.
La nulidad en este caso refiere no al contrato original que precedió al dolo, sino que afecta, reiteramos, a los sucesivos acuerdos complementarios por los que ambas partes convinieron prorrogar el plazo previsto en la cláusula 36. Por último, entendemos necesario expresar en este ámbito, ya que se han oído algunas voces alertando sobre posibles reclamaciones contra el Estado con base a lo que establece el Tratado de Protección de Inversiones en nuestro país y España, que ello no resulta en principio ajustado a derecho, por cuanto jurídicamente no es aplicable este caso específico dicho marco normativo. En efecto, es claro que las normas protegen a nuestro país frente a un hipotético intento de demanda arbitral, en tanto es evidente que el caso no encuadra dentro de la definición de inversión en los términos del referido tratado, sin perjuicio de otros obstáculos procesales que enfrentaría dicho eventual planteo. En respaldo de esta conclusión, corresponde decir que hemos recientemente recabado la opinión legal experta de especialistas en materia de protección de inversiones que ratifican plenamente dicho entendimiento. Por todo lo antes expuesto, señora Presidenta, es que esta situación vinculada al fraude en la presentación de la garantía de fiel cumplimiento no puede infravalorarse en cuanto a las severas consecuencias jurídicas que depara, no siendo de recibo, respetuosamente lo decimos, la postura que pretende meramente rebajar a la categoría de simple obligación menor y accesoria. Entendemos que la Administración, conforme a las fundadas razones jurídicas esgrimidas y al amparo de las normas legales citadas que resultan aplicables al contrato, ley uruguaya para todos los aspectos inherentes a la interpretación del mismo, está plenamente habilitada para rescindir unilateralmente el contrato con fundamento en el incumplimiento del constructor, debiendo en tal caso, desde luego, previamente observar el derecho de defensa y todas las garantías procedimentales de la contraparte. Corresponde tener presente que, conforme dispone la cláusula 21 del contrato, en caso de terminación anticipada del mismo por incumplimiento del astillero, las partes acuerdan que la propiedad de lo hasta ese momento construido será transferida de pleno derecho al comprador, sin perjuicio de los restantes derechos contractuales en favor del Estado, es decir, el reintegro de los importes anticipados y los daños y perjuicios. Pese a ello, el Poder Ejecutivo, actuando con suma mesura y ponderación hasta el presente, solo determinó que se inician las acciones jurisdiccionales que por derecho corresponda, buscando en todo momento la mejor solución a esta crisis contractual en pos de satisfacer de la mejor forma el interés general. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, asesor letrado del Ministerio de Defensa. Tiene la palabra de vuelta la señora ministra. Gracias, Presidenta. Yo voy a evitar todo un capítulo que merece ser escuchado porque tiene que ver con algo de lo que también en su momento y sentada en esta banca nos sentimos parte, que fue el proceso de contratación, pero a efectos de dejar en claro algunas cosas que luego vienen en las preguntas, me parece mejor. No voy a dejar pasar algunas cosas que vienen en este proceso de contratación. Por ejemplo, uno de los ítems es que, y para nosotros es un hecho grave, que también surge de los antecedentes administrativos, que la recomendación de adjudicación a la firma Cardama es previa incluso a su mejora de oferta, lo cual no deja de llamarnos la atención. Pero vamos a saltear eso y vamos a hablar acerca de las gestiones que se realizaron por la presente administración. ¿Tá? Corresponde, señora Presidenta, a fin de rendir cuenta de lo actuado ante este Senado, efectuar una exposición respecto a nuestra propia gestión ante el Ministerio de Defensa Nacional, llevada a cabo durante la presente administración, iniciada, y lo voy a decir, lo dije en varias oportunidades durante la transición, hasta el 28 de febrero las definiciones las tomaba, y eso es lo que decidió esta administración con esta ministra al frente. Hasta el 28 de febrero toman las resoluciones, a partir del 1 de marzo las toma esta ministra. En el proceso inicial, queremos decir que la primera decisión al frente de esta cartera fue, lógicamente, intentar formar y tomar cabal conocimiento de todo el proceso de compra, ya que al ingreso al Ministerio mucha de esa información no había sido totalmente compartida, tanto nuestro previo rol en el Senado, integrando la Comisión de Defensa Nacional de dicha Cámara, como tampoco durante la transición, en la que, si bien sí, debo decirlo, se nos brindó cierta información general, muchos aspectos y detalles recién los empezamos a conocer y a entender a partir de nuestra asunción.
En ese orden, a efectos de conocer detalles de todo el proceso de contratación de la empresa, solicitamos a un reducido grupo de cercanos colaboradores que se abocaran primero a la recopilación de toda la información extremadamente dispersa y sin un sistemático orden, ni integrando expedientes administrativos formales, para luego realizar un análisis de la misma que nos permitiera saber el punto exacto de partida con el que se recibía de la anterior administración este proyecto en curso. Conviene aclarar que en manera alguna dicha recopilación y análisis de la documentación e información sobre el contrato con Cardama se realizó bajo ninguna forma de investigación administrativa. Exclusivamente se trató de tomar conocimiento cabal del proyecto para poder tener claro este tema desde el punto de vista administrativo, jurídico, económico, financiero, también técnico, y a partir de ello nos permitiera adoptar decisiones que pudieran corresponder a nuestras nuevas responsabilidades al frente de la cartera. En el marco de esa etapa inicial de conocimiento de todo lo actuado, que estuvo a cargo de integrantes del equipo de gestión que acompaña a esta ministra, compuesto por 2 personas de nuestra particular confianza, se recabó la documentación existente, en especial el expediente en que tramitó la contratación. A partir de ese análisis se pudo constatar la enorme desprolijidad administrativa en la forma en que se mal documentó gran parte del proceso. Tal el caso de todos los intercambios previos a la firma de contrato y muy particularmente los que refieren al extenso periodo de casi un año de presentación y aceptación de las garantías, extremos que se omitieron registrar documentalmente dentro del expediente administrativo, lo que resulta altamente criticable. Tanto es así que muchos de dichos intercambios vía correo electrónico de gran relevancia en el marco contractual debieron ser solicitados al estudio jurídico externo, ya que con las anteriores autoridades no habían quedado copia de tales comunicaciones emitidas desde las casillas personales institucionales. Nótese que dentro de esos intercambios existieron por parte de las autoridades del Ministerio informales autorizaciones de prórrogas en los plazos contractuales, sin dictado de actos administrativos expresos, ni tampoco firma de adendas al contrato, teniendo en cuenta que de ello dependía nada menos que el vínculo jurídicamente hubiese o no caído en su vigencia. Culminada esa etapa inicial de conocimiento y presentado el informe a quien habla de las resultancias del proceso de contratación, del que surgieron muchas de las preocupantes conclusiones antes expresadas, esta administración prosiguió con el trabajo que venía de la anterior etapa respecto de la ejecución del contrato. Según surge del expediente, las anteriores autoridades habían delegado en el Comando General de la Armada todo el control técnico respecto de la ejecución del contrato, así como le delegaron funciones de ordenador del gasto, por entender que ello era un principio una labor de técnicos y que por ende correspondía que tomara el control en representación del Estado uruguayo, remitiendo el expediente correspondiente a dicho Comando General. En ese ámbito se decidió por parte del señor ex comandante en jefe, la conformación de un grupo de trabajo integrado por diversos oficiales superiores, denominado Proyecto de Construcción OPB y Comisión Asesora bajo la jefatura de DIMAT, para trabajar en el control de la ejecución del contrato a cargo de Cardama y además constituirse de una suerte de interlocutor técnico en representación del Estado. Ese órgano asesor del Comando General de la Armada, desde el comienzo del proceso constructivo, mantuvo un intenso intercambio técnico con el astillero Cardama, asumiendo el rol de representante técnico del comprador. Sin perjuicio de nuestra total confianza institucional y personal en los integrantes de la Armada Nacional en cuanto a su profesionalismo técnico, nos pareció inapropiado encomendarle semejante responsabilidad para actuar nada menos que como representante de la parte compradora, lo que entendemos debió estar bajo el mando y responsabilidad del propio Ministerio de Defensa Nacional, naturalmente con el permanente apoyo técnico del Comando General de la Armada. Ello sin perjuicio de que el citado grupo de trabajo prosiguiera actuando como asesor para el mando, lo que hizo hasta el mes de agosto del presente año. Asimismo, a los efectos de encomendar la supervisión técnica que surge del contrato en la cláusula 24ª, más allá de ello era una facultad y no una obligación contractual. Se dispuso en el mes de mayo que una inspección de la Armada Nacional a cargo de la Comisión Técnica, COTEC, perteneciente
a la Dirección Registral de Marina Mercante, DIRME, a los efectos que se constituya ante el astillero en Vigo y elabore un informe técnico, el que fue elevado a la consideración del Ministerio el día 12 de junio. Luego comentaremos algunas de esas conclusiones del informe técnico que nos preocuparon mucho y que ya revelaban que las cosas no venían nada bien desde el punto de vista constructivo. En ese orden, en acuerdo con el Comando General de la Armada, posteriormente se decidió enviar a 2 representantes técnicos permanentes ante el astillero, los que a partir del mes de septiembre se constituyeron efectivamente en la ciudad de Vigo y desde entonces nos informan de la situación, elevando semanalmente un memorando con los hallazgos y conclusiones, los que lamentablemente ahondaron nuestras preocupaciones al confirmar muchos de los problemas ya detectados por los técnicos de COTEC y DIRME en su inspección del mes mayo-junio. Corresponde también aclarar que los señores oficiales superiores pertenecientes a la COTEC y DIRME son profesionales competentes y con gran conocimiento en materia de construcción naval, y particularmente en cuanto a la auditoría y control de astilleros y de procesos constructivos, siendo precisamente esa una de las competencias de la COTEC-DIRME. Pero además de ser competentes profesionales, detrás de quienes están destacados ante el astillero existe un gran equipo de trabajo que integra dicha comisión técnica, que también está integrada por el Grupo Data, compuesto por un gran equipo interdisciplinario de enorme experiencia y conocimiento técnico, que es quien realiza los informes finales sobre la base de los reportes elevados por los representantes in situ. Es la propia Armada Nacional, señora Presidenta, con su señor comandante en jefe a la cabeza, que ha liderado esta misión. Quien está realizando la supervisión técnica del avance de la obra en el astillero y quien nos ha elevado numerosos informes pormenorizados de lo que han encontrado en el astillero de acuerdo a lo que su leal saber y entender profesional les indica. También haremos un poco más adelante, si nos da el tiempo, alguna referencia a tales informes. Quiero decir también, señora Presidenta, que tengo por acá y le vamos a hacer llegar los futuros ascensos. Creo que se viene un muy buen relevo generacional y de alta calidad profesional en la Armada Nacional. A este cuerpo le vamos a estar haciendo llegar las propuestas para esas, y esperamos que se voten rápidamente. Acerca de los pagos realizados. La cláusula 10ª del contrato establece que el precio de ambos buques objeto de este contrato, de acuerdo con la especificación y plano de disposición general, anexos, es de 82.270.000 euros, impuestos incluidos, siendo el valor unitario de cada barco de 41.135.000 euros, impuestos incluidos. Dicho precio se hará efectivo por el comprador mediante carta de crédito confirmada a nombre del constructor, según lo estipulado en el artículo 12 del presente contrato. Esos valores se ajustan en función de la inflación subyacente de España. Luego, en la cláusula 11 del contrato, se establece la forma de financiamiento del pago, según el avance de obras, fijando los diversos hitos que deben cumplirse en cada etapa y el porcentaje de liberación del precio. Como comentario inicial, debe decirse que esta forma de financiamiento de pago del precio no se condice con el estándar del mercado, que suele establecer formas de pago generalmente en 5 partidas, según avance de la construcción material del buque, no de aspectos formales o documentos gráficos, tal el caso del plano de cuaderna, que permite aseverar que el contrato establece condiciones financieras, en todo caso más favorables para el constructor, en tanto al momento de la puesta de la quilla acumulará el 50% del precio, más un 20% del segundo buque, lo que no es para nada habitual en la industria naval. Asimismo, corresponde decir que el constructor percibirá el 95% del precio de cada buque antes de la entrega de los mismos, reservándose un pequeño 5%, señora Presidenta, restante contra la recepción de cada buque. No existe ninguna previsión de fondo de reparos ni retención alguna del precio a título de fondo de garantía. El único mecanismo que contractualmente se previó para una contingencia posterior a la entrega y durante el más que exiguo plazo de garantía postventa, 12 meses, fue justamente la garantía de fiel cumplimiento que ya sabemos tristemente cómo nos ha ido a su respecto.
De lo anterior se desprende, como fácilmente se advierte, señora presidenta, que el astillero no solo recibió un anticipo financiero del 10% de cada OPB, esto es la nada despreciable suma de 8.227.000 euros abonada solamente contra la firma del contrato y la constitución de las garantías, sino que luego va cobrando según hito certificado por la sociedad de clasificación sin tener por parte del Estado ninguna certeza de calidad final de los barcos. Todos los riesgos que ello supone están evidentemente del lado del Estado uruguayo, ya que el astillero financia la construcción a partir del flujo de fondos que tiene preasegurado, habida cuenta del mecanismo de carta de crédito irrevocable y confirmada en bancos de primera línea. Porque eso sí, al día del Estado de hoy, el Estado lleva abonado el 50% del primer buque, cuyo avance de obra, según veremos luego, dudo que nos dé el tiempo, pero si están dispuestos a darnos una prórroga, con todo gusto lo vamos a decir, dista mucho de ese guarismo, más de un 20% del segundo buque, que no tiene avance alguno, ni siquiera una chapa o un tornillo. Pero siguiendo con el tema del pago del precio, tenemos que decir que el Estado lleva colocado hasta el presente la suma de 28.794.500 euros. Ministra, discúlpeme, quizás por su tono respetuoso, no hay una convocatoria del silencio en la sala, así que la voy a amparar en el uso de la palabra y le voy a pedir que paren el murmullo a las y los senadores. Adelante. Gracias, presidenta. Reitero, llevamos pagos 28.794.500 euros. Esto es el equivalente al 70% del precio total de uno de los barcos. Se trata de una suma enorme para el Estado uruguayo. Ya tiene adelantado y que naturalmente es necesario recuperar y evitar su pérdida definitiva, aspecto sobre el cual estamos arduamente trabajando en todos los frentes posibles y que aún confiamos poder evitar semejante daño para el erario, así como resignar la compra de tan importante y necesaria plataforma naval para la Armada Nacional. Sobre este tópico también queremos comentar algo, señora presidenta. Algunos aspectos vinculados con el mecanismo de pago ideado en el contrato para estricta y conveniente ventaja del constructor. Para estricta y conveniente ventaja del constructor. Esto es, la apertura de una carta de crédito irrevocable y confirmada, que cada año debe realizarse para incluir todos los pagos que en dicho ejercicio se prevén que puedan devengarse. Este mecanismo de pago, constituido por un contrato bancario de apertura de carta de crédito o crédito documentario, implica, de alguna manera, la intervención. La tecnología nos está pasando un... Ya me encontré. Ya me encontré. Este mecanismo de pago constituido por un contrato bancario de apertura de carta de crédito, reiteramos, implica la intervención de una entidad bancaria emisora, en este caso el Banco República, con quien se celebró el contrato, y otra entidad bancaria confirmadora ubicada en el país del acreedor, en este caso Deutsche Bank. Es importante entender que dicho mecanismo de carta de crédito irrevocable, confirmada, combina dos características fundamentales. Por un lado, el carácter de irrevocable, que significa que no puede ser modificada ni cancelada por el banco emisor ni por el comprador sin el consentimiento del vendedor, y en su caso del banco confirmador. Esto, que parece un trabalenguas, brinda una gran estabilidad jurídica, ya que una vez emitidas las condiciones del crédito quedan firmes. Y por otro lado, el carácter de confirmada, que da una doble garantía al vendedor, ya que además de las garantías del banco emisor, el BROU, un segundo banco, el Deutsche, agrega su propia garantía de pago. El banco confirmador se obliga a pagar incluso si el banco emisor no cumple. En definitiva, una carta de crédito irrevocable confirmada es un compromiso firme de pago por parte del banco emisor, reforzado por la obligación independiente del banco confirmador, siempre que el vendedor presente los documentos requeridos conforme a los términos del crédito. En este caso, Cardama tiene totales seguridades que, presentando la documentación en los términos que surgen de la propicia carta de crédito, cobrará la cuota correspondiente al hito directamente ante el banco confirmador y luego este reclama al banco emisor el reembolso de lo pagado. No hay posibilidades de revocación e incluso tampoco sería posible jurídicamente a través de algún tipo de medida cautelar en nuestro país fundado en el incumplimiento del contrato principal de la parte del astillero. Por ejemplo,
en la calidad de la obra o en la demora en su construcción, lograr la efectiva suspensión de la orden de pago irrevocable por parte del banco confirmador. En suma, se trata de un mecanismo muy garantista y conveniente para el vendedor. Quiero decir que tenemos, sobre el tema de los pagos, tenemos mucho más información para brindar. Efectivamente, creo que quedó claro el concepto de lo que es una carta de crédito irrevocable. Sobre los aspectos técnicos tenemos mucho por decir. También lo que íbamos a decir lo haríamos en un estricto control de la debida reserva que esto tiene que tener, por lo tanto íbamos a proponer que esto realmente fuera de carácter reservado. Lo que sí vamos a hacer, señora Presidenta, es respaldar, pero profundamente, a los dos capitanes que están efectivamente en Vigo, profesionales de alto nivel, que semana a semana nos envían altos y dignos representantes de la Armada Nacional, en quienes confiamos plenamente, y lo digo por si me pareció en algún momento escuchar algún tipo de agravio hacia su calidad profesional, y quiero respaldarlo profundamente. Nos toca conducir, en este caso, una institución que es absolutamente aliada a la hora de los aspectos técnicos que tienen que ver con esto. Pero sí voy a decir un resumen final de lo que pensaba decir sobre los aspectos técnicos. La verdad, la realidad indica que la calidad del producto finalizado para nosotros es incierta. Sinceramente, y debemos decirlo, no se tiene la confianza suficiente para pensar que se van a cumplir los tiempos y que todo quede bien. Se encienden, lo hemos dicho en otras oportunidades, algunas alertas que tienen que ver con la estabilidad, que tienen que ver con la calidad del buque, y para nosotros esas cosas son absolutamente muy importantes. Vamos a las preguntas. Entendemos que las preguntas del 1 al 6 están respondidas. Vamos a contestar la pregunta número 7, que refiere a si recibimos propuesta de mediación a través del doctor Gonzalo Fernández, cuándo el gobierno le dio respuesta a la empresa y cuál fue la respuesta. Sobre esta pregunta, esta ministra y el subsecretario, el director general de Secretaría, nos reunimos en la presidencia con el doctor Gonzalo Fernández, representante de Cardama, el día lunes 17 de noviembre, y lo tratado en esa reunión queda dentro de las condiciones de confidencialidad del contrato. Con respecto a la pregunta número 8, que dice, o consulta si el gobierno ha presentado las modificaciones al contrato que dijo que iba a presentar en la mediación, en caso afirmativo cuáles son, y en caso negativo por qué razón no se presentaron aún. No se han presentado modificaciones al contrato, ya que, como se mencionó en la exposición, las mismas están consideradas dentro del abanico de opciones que se continúan evaluando. Con respecto a la pregunta, mejor dicho, a la respuesta a la pregunta número 10, ¿qué información le brindó Cardama al Ministerio de Defensa Nacional sobre la situación del próximo hito relacionado con los motores? En la reunión del 10 de octubre, mantenida con el señor Francisco Cardama en el Ministerio de Defensa Nacional, manifestó interés en postergar, efectivamente y concretamente, lo que vino a hacer el señor Cardama cuando el 10 nos reunimos en el Ministerio, el 10 de octubre, manifestó interés en postergar el plazo del cumplimiento del hito D, que es el hito referido a los motores, por demoras en las entregas de los mismos por parte de la empresa proveedora Caterpillar. Quiero que escuchemos claramente. El 10 de octubre, esta ministra y sus asesores se reunieron con el señor Francisco Cardama y manifestó interés el 10 de octubre, reitero, en postergar el plazo del cumplimiento del hito referido a los motores, el hito D, por demoras en las entregas de los mismos por parte de la empresa proveedora Cardama. 10 de octubre, reitero.
El 26 de noviembre, Cardama informó, sin aportar documentación que respalde sus afirmaciones, que el día 18 de noviembre de 2025 recibió comunicación del representante de Caterpillar en España, Finansauto SAU, proveedor de los motores de los buques, objeto del contrato, informando sobre la resolución de los contratos suscritos con Cardama. Por esta razón, estima que demorará 12 meses. Reitero, el 10 de octubre el señor Francisco Cardama ya nos anunciaba que quería postergar el plazo del cumplimiento del ITOD referido a los motores por demoras en las entregas de los mismos por parte de la empresa proveedora. El 26 de noviembre informa, sin aportar una sola documentación que respalde sus afirmaciones, que el día 18 de noviembre de 2025 recibió comunicación del representante de Caterpillar en España, proveedor de los motores de los buques objeto del contrato, informando sobre la resolución de los contratos suscritos con Cardama. Por esta razón, estima que demorará 12 meses, léase un año más. La pregunta 11, que creo que es la que me pregunta si me reuní con astilleros de China, dónde y cuántos integrantes de gobierno y asesores participaron. Sí, primero, concurrimos a la República Popular China a instancias de una invitación del señor embajador de la República Popular China, con una delegación nutrida, integrada por civiles y militares, a participar de una instancia internacional de debate donde participaron varios países de Latinoamérica, Asia, África, Europa. En el marco de ese debate, además, que duró 2 días, en ese marco tuvimos reuniones con el ministro de Defensa de China, visitamos muchas instalaciones militares. Creo que es concordante con la cartera que asumimos. Como ministra de Defensa, integramos la delegación y fuimos con otros ministros de Defensa de otros países. Estuvimos visitando astilleros, estuvimos visitando la Universidad de la Defensa, logrando importantes acuerdos de intercambio. Estuvimos visitando la Escuela de Operaciones de Paz, esas en las que China tiene un importante número de efectivos asignados y nosotros, humildemente, con nuestro tamaño, tenemos quizá la más importante cantidad de efectivos destinados a misiones de paz, donde también, señor presidente, logramos cosas que fueron de relevancia, sobre todo para los interesados, ¿no? Para el Estado uruguayo en materia de paz y sobre todo para los efectivos que son los que realizan los intercambios académicos. Bueno, después visitamos también, por supuesto, algunas cuestiones históricas, ¿no?, que corresponde. Lo digo tranquilamente, como el mausoleo de Mao Zedong. Realmente se visitaron varios espacios, obviamente vinculados a la defensa nacional. Sí, también visitamos astilleros. Un astillero, miren, creo recordar que tiene 50 kilómetros de radio ese astillero, impresionante. La verdad, vine muy impactada, tengo interesantes fotografías. Vamos a la pregunta número 12. No se quitó. Sí. Ah, bien. Gracias. Para los que dicen que estamos peleados. No se quitó a la Armada Nacional de la gestión del proyecto. Se coordina con la Armada, que es parte del Ministerio de Defensa Nacional. En el Ministerio se conformó un equipo liderado por esta ministra que integra el subsecretario, el director general de Secretaría, el director general de Recursos Financieros, el asesor jurídico, otros asesores y que integran también los asesores técnicos de la Armada, incluido su comandante, que está convaleciente de una cirugía.
Pregunta 13. La pregunta 13, ¿cuáles fueron las razones que llevaron a cambiar los oficiales de la Armada que estaban designados inicialmente para concurrir a Vigo? No había una resolución de designación de oficiales como representantes del comprador. Los representantes designados cumplen con los requisitos de formación para desempeñar las tareas encomendadas y que están especificadas en el contrato. La pregunta, ¿cuáles son las conclusiones de las consultas a la Facultad de Ingeniería que en reiteradas oportunidades hizo usted referencia a quién entregó, a quién y bajo qué medio la información de los planos? El informe de la Facultad de Ingeniería es confidencial y fue desarrollado en el marco del contrato. Sobre la pregunta número 15, ¿se solicitó la concurrencia al astillero de algún ingeniero naval que pudiera acompañar técnicamente los aspectos constructivos y de diseño? La Armada lo solicitó en febrero de 2024. La Dirección de Recursos Financieros lo negó. Febrero 2024. La Dirección de Recursos Financieros lo negó, afirmando que no hacía falta. Resulta curioso que se le pregunte a esta administración por algo que se negó en la anterior. Se dispuso la investigación administrativa por el sinnúmero de filtraciones, planos, correos oficiales, informes de los inspectores. Existe una investigación administrativa en curso, tramitada por expediente 2025-3-1-40983, resolución 85.257 de fecha 20 de agosto de 2025. ¿Qué plan B hay para adquirir OPB y desde cuándo se está evaluando? Plan B para adquirir OPB, no hay plan B. El plan sigue siendo el plan A. Es el único plan que tenemos. Único plan, tener patrulleras oceánicas para nuestro país. ¿Cuáles son los incumplimientos del astillero formalmente notificados y en su caso en qué fecha se realizó la comunicación sobre este tema? Yo debo responder que los incumplimientos del astillero están dentro del marco de un contrato que no firmó esta administración y que es confidencial. Y las notificaciones se efectuaron entre las partes. Con respecto a la pregunta número 19, ¿cuál es el informe del comandante de la Armada o de la Armada institucionalmente sobre el proceso de construcción? Se recibe desde la Armada en forma semanal un informe sobre el proceso de construcción. Voy a sobre la 20, si recibimos en el Ministerio funcionarios del inciso, reciben o visitan otros astilleros en la gestión, ¿con qué objetivo? Creo que está respondida cuando dijimos que no hay plan B, hay plan A, que es sí obtener lo que tenemos que obtener, sí se reciben permanentemente ofertas, sí se visitan, sí, sí. Sobre la 21, en realidad la prueba de canal de Marín, a quién se debió el retraso del MDN en remitir la información solicitada por la empresa, la no respuesta en tiempo, qué repercusión tienen los tiempos de construcción de las embarcaciones, el plazo estimado del retraso ocasionado. Debo decir que la prueba de canal de Marín hubo un retraso de un mes en una respuesta con la correspondiente incidencia que está regulada en el contrato. En cuanto a la pregunta 22, le fue reclamada al MDN una respuesta por las autoridades de los Países Bajos por la demora en remitir la información. De los Países Bajos no se recibió ninguna comunicación directa al Ministerio. La pregunta 23 requiere si hay un documento firmado por el señor subsecretario de Defensa Nacional en el que se especifican las funciones que puede cumplir y de las que no están autorizados los inspectores en Víos, cuáles son. El documento firmado por el subsecretario en calidad de ministro interino, comunicaba a Cardama que los representantes del comprador designados tenían las facultades previstas en el artículo 24 del artículo del contrato, que fue elaborado
claramente quedó demostrado que no por la actual administración. Sobre la misión de junio de los oficiales de la Armada fue para conocer y evaluar aspectos relacionados con los avances de la construcción. Sé que terminó el tiempo y no quiero exceder, tenemos las respuestas para hacérselas llegar por escrito. Reitero, las que entendimos no estaban contenidas entre la 1 y la 6, que ya estaban contenidas en la exposición, y la 9 a la 25, que ya estarían respondidas. Gracias, señor presidente.